economía de este día a día y para analizarla vamos a hablar con un especialista, economista, Orlando Ferreres, con nosotros. Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Por suerte, muy bien. Orlando, necesito de tu calidad y de tu conocimiento para entender con este número de 52,9 de pobreza y las condiciones económicas en las que está Argentina, de entender si ese número puede bajar de cara a los próximos meses. Sí, puede bajar porque está habiendo un cierto aumento del salario real y de las jubilaciones reales. Hay más, digamos, aumento en términos de la inflación. Esta está bajando, tenemos calculado 3,2 para el último mes, o sea que es una inflación más baja que el 4,2 que dio el mes pasado. O sea, yo creo que puede ir bajando debido al motivo aumento del salario real y de la jubilación, de las jubilaciones reales. El impacto de la jubilación real y el salario real empieza a elevar los ingresos y a alejarse un poco de la línea de la pobreza. Pero por otro lado también, Orlando, mucha gente plantea, claro, pero hay muchas tarifas, situaciones para la clase media que está luchando con no caer en la línea de la pobreza, que suben por encima de la inflación. Hablamos de los gastos que la clase media tiene, que es puntualmente una obra social y un colegio privado, por ejemplo. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Va a poder alejarse de esa línea de la pobreza entendiendo que los gastos están corriendo muy rápido? Claro, bueno, entre los factores que están atrasados hay muchos, como la electricidad y el gas, pero en la nafta se dio la inversa, también bajó 1%, el gasoil 2%, pero por lo menos no aumentan estos sectores, o sea que ya están en un precio que es el internacional. Así que a partir de ahora, de acuerdo con el precio internacional, vamos a tener subas o bajas de la nafta, el gasoil y de otros combustibles líquidos. O sea, yo creo que es cierto lo que ustedes dicen, que hay serias dificultades con los precios relativos, lo que está atrasado, pero también eso se puede ir arreglando de alguna manera más o menos gradual. Nosotros calculamos que para fin de año tendría que haber algo así como la unificación cambiaria, algo que puede ocurrir en los primeros meses del Ujú. año que viene también, o sea que haya un solo tipo de cambio para todas las variables. En este momento la paridad teórica de equilibrio está en 1.515 pesos por dólar para el cálculo multilateral, o sea, contando todos los países a los cuales le exportamos más. O sea que está un poco por arriba del tipo de cambio libre y eso traería cierta inflación y ahí, digamos, se producirían todos los ajustes para entrar después ya en un año puramente electoral, sin inflación y con un crecimiento que se calcula en el 4 o 5% de acuerdo al presupuesto nacional. Ahí, Orlando, hablábamos justamente, ¿no?, del presupuesto nacional y este número de 52,9 impacta mucho en la sociedad. Es un número más de la economía, pero impacta mucho entender que 25 millones de personas están en la línea de pobreza. Es el número con el que compite todo economista, todo político, todo presidente, porque era un número que estaba, no se lo tenía tanto en cuenta, pero me parece que en este momento tiene un impacto muy fuerte. Este número se puede contrarrestar en diciembre para ver si realmente bajó. Algunos dicen que bajó del primer semestre al segundo, del primer trimestre al segundo. ¿Esto va a haber Claro. mucha gente mirándolo en diciembre? Va a haber mucha gente mirando el tema porque es un tema clave del país, porque hay cantidad de pobres hay, pidiendo el pobre por aquel que no llega a determinada línea de necesidad, de urgencia, y eso, digamos, es tremendo lo que está pasando. Está bien que tienen cierto apoyo del Estado a través de la UH y también de otros fondos especiales de planes, pero digamos, hay que solucionar el problema y ese problema se arregla solamente con la inversión que ocupa más gente y por lo tanto permite ganar mejores salarios y al ocupar más gente también disminuye la cantidad de pobreza, ¿no?
que es la clave fundamental del momento actual, porque por algo el presidente está especializado en economía en la parte de crecimiento, o sea que tendrá más o menos claro qué es lo que tienen que hacer para ir aumentando la actividad económica, que solo aumenta para nosotros, salvo lo que son rebotes, Claro. menor consumo o mayor consumo, eso puede ocurrir el año que viene. Lo que no sabemos es si va a haber una inversión genuina que va a aumentar la demanda en forma constante. Claro, porque ese es el punto, la inversión, ¿no? Cuando alguien dice, yo soy pobre y el Estado me tiene que ayudar y el Estado dice, ¿de dónde querés que la saque? Cuando esa pregunta que te habrán hecho un montón de veces, ¿de dónde se Sí. saca el dinero para ayudar al jubilado o a los pobres? ¿Está bien hacer esa pregunta o la respuesta sería, déjame ver de dónde la puedo sacar? Y ese es el gran dilema, ¿no? Porque la política parece a veces una lucha de clases. No se lo puedo sacar al que más tiene porque no corresponde, entonces el pobre tiene que esperar. ¿Qué se responde a esa pregunta de dónde querés que la saque? Bueno, en Estados Unidos hay una cuenta adicional que es cómo quedan después todos, la pobreza, cómo quedan con los aportes sociales, con los planes, con la UH, etcétera. Y resulta que el primer quintil es igual al segundo quintil en cuanto a ingresos, o sea que disminuye bastante la pobreza efectiva. Pero acá hacemos el cálculo de a quién le toca la pobreza sin contar los aportes sociales que recibe del gobierno, que han sido aumentados también. O sea que habría que llegar a ese segundo cálculo que permitiría, digamos, calcular mejor el índice de pobreza efectivo hasta que se pueda llegar a una solución más definitiva a través de la inversión y el Claro. crecimiento. Porque mucho se habla, Horacio, con esto para cerrar y no robarte más tiempo, que si bien a los niños la AUH ha sido reforzada y con creces, el padre se quedó sin, el padre de familia se quedó sin poder hacer la changa. ¿Por qué? Porque hay menos consumo, porque yo antes de llamar a un electricista me subo a la escalera y cambio yo o intento arreglarlo yo. Digo, Claro. esta recesión impacta también en la changa, en el laburito que podía hacer cada una de estas personas, más allá del salario real que no todos tienen. Efectivamente, eso es lo que está ocurriendo ahora, donde la gente trata de arreglar como puede un problema que tenga en la casa de gas o de electricidad, etcétera. Y eso, digamos, es un tema terrible para la economía, porque cada uno puede especializarse en todos los temas. Ahora, lo que más aumentó en los últimos tiempos, que es el trabajo informal, o sea, donde más bajó el salario real, también es en ese sector que pasa con toda la cantidad de gente y más decreció el salario. Y tanto que en la parte sector público y sector privado formal, las variaciones son mucho menores. Pero ese sector que está un poco librado al azar, está aumentando mucho y está teniendo dificultades serias.